Bien, continuando con las señales que veníamos viendo, ¿sí? Vamos ahora con la secuencia impulso unitario, es decir, ya hemos visto la función o función generalizada o delta de Dirac o función impulso, ¿sí? Unitario, delta de Dirac en continuas, y ahora vamos a ver su equivalente en discretas, ¿sí? Que es mucho más sencilla. En variable discreta la función o secuencia impulso unitario es mucho más sencilla porque es muestra-muestra a la hora de trabajar con ella. ¿Sí? Entonces, definición. La delta de n se define como 1 para n igual 0 y 0 para cualquier otro n distinto de 0. Acá tenemos la gráfica, ¿ven? Para 0 vale 1, ¿sí? Ese 1 sí representa la imagen, ¿sí? Acá no estoy hablando del área, sino que acá para n igual 0 la señal discreta vale 1, ¿sí? Y después para cualquier otro valor n distinto de 0, su imagen es nula. Después también podemos definir la secuencia impulso unitario desplazada, ¿sí? Delta de n menos k va a valer 1 si n es igual a k y 0 si n es distinto de k. Entonces, como ven, para estos valores de n valen todos ceros y justamente para k, cuando n vale k, ¿sí? La secuencia impulso unitario vale 1, ¿sí? Que sería la delta de n desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, ¿qué propiedades tenemos acá? Acá tenemos algunas propiedades que van a ser equivalentes a las que ya vimos en variable continua, ¿sí? La primera de ellas, como siempre, todas estas propiedades se demuestran. La primera de ellas es que si tenemos el producto de una secuencia discreta x de n por un impulso discreto delta de n, ¿sí? Eso va a ser igual a la señal discreta x evaluada en 0, que es justamente donde la delta deja de ser nula. Sería entonces la señal x en 0 por delta de n. Es decir, que ¿qué es lo que nos va a dar acá? Acá lo que nos está diciendo, como su equivalente continua, es que cualquier señal discreta multiplicada por un impulso discreto delta de n me va a dar una señal, fíjense, me va a dar una señal delta de n, si me va a dar un impulso discreto escalado, porque x en 0, esto me va a dar un número, que puede ser positivo o negativo. Lo que estoy haciendo es variar justamente la imagen de la delta de n. Me va a dar, decíamos entonces, un impulso discreto escalado. Obviamente que x de n tiene que estar definida en 0, ¿no? Obviamente. Lo mismo podemos tener en la propiedad 1, la propiedad 2, pero para una delta desplazada, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la señal x de n, la señal discreta, ¿sí? x de n multiplicado por delta de n menos k, esto va a ser igual a la señal discreta x de n evaluada en k por justamente el impulso discreto desplazado delta de n menos k. Acá también nos va a dar una señal discreta delta de n menos k escalada, porque x en k, eso me va a dar un número que puede ser positivo o negativo. Sería justamente esta señal que está acá, pero lo que estamos haciendo es variar la amplitud según cuánto valga x de k. Obviamente que la señal discreta x de n tiene que existir, tiene que estar definida en k. De hecho, la propiedad 1 es un caso particular de la propiedad 2, ¿sí? También fíjense que en este caso a la señal delta de n, es decir, al impulso discreto delta de n, se lo puede escribir como una diferencia de escalones discretos, es decir, del escalón unitario u de n menos el escalón desplazado unitario u de n menos 1. Cosa que es cierto, porque el escalón u de n, ¿qué sería? Valdría todo 0 hasta menos 1 y de 0 en adelante vale 1 el escalón u de n. Y el escalón u de n menos 1 sería ese escalón corrido hacia la derecha. Una unidad, es decir, que valdría todo 0 hasta 0 y a partir de 1, estamos hablando de este, de u de n menos 1, a partir de 1 vale 1 y todo 1. ¿Sí? Entonces, si yo resto la que viene hasta acá 0 y a partir de acá vale 1, con el otro escalón que viene 0 hasta acá, y a partir de acá vale 1, fíjense que de 1 en adelante, ambos escalones valen 1, su resta me va a dar 0, así que de 1 en adelante me va a dar todo 0. De menos 1 para atrás, ambos escalones valen 0, su resta me va a dar 0. Y en 0, u de n vale 1 y u de n menos 1 vale 0. 1 menos 0, 1. ¿Sí? Así que en definitiva, a la función impulso unitario discreto o a la señal
discreta impulso unitario, se la puede definir como una diferencia de dos escalones unitarios, el UDN y su UDN desplazado hacia la derecha. Bien, como podemos escribir a la función o a la señal impulso discreto como una diferencia de escalones, también podemos escribir al escalón UDN, al escalón discreto, estamos hablando UDN, en función de la señal discreta delta de Dirac, ya sea ella misma o ella, fíjense, desplazada. Se la puede escribir de dos maneras. Fíjense, el escalón discreto UDN se lo puede escribir como la sumatoria de k igual menos infinito hasta n de delta de k. Fíjense que acá la sumatoria es respecto de k, ¿sí? Y el resultado me tiene que dar una señal que dependa de n. O se la puede escribir en función de la delta desplazada, va a ser sumatoria de k igual 0 a infinito de impulsos discretos desplazados delta de n menos k. Vamos a verlo pero con un ejemplo para que se entienda estas dos fórmulas, ¿sí? Supongamos que yo quiero calcular el escalón en 1. Ya sabemos que el escalón en 1 vale 1, ¿sí? Por definición, el escalón unitario discreto en 1 vale 1. Bueno, usemos estas fórmulas para que vean cómo funcionan. Vamos con la primera, ¿sí? Tenemos que U de 1, n vale 1, ¿sí? Yo quiero U de 1. Entonces, U de 1 va a ser la sumatoria de k igual menos infinito hasta 1 de delta de k. Entonces, vamos a empezar a reemplazar a la k, ¿sí? Si ustedes miran bien, empezamos y se quede del límite superior hacia atrás, ¿no? Cuando k vale 1, tenemos delta de 1 más el anterior, delta de 0 más el anterior, delta de menos 1 más el anterior, delta de menos 2 más, y así sucesivamente hacia menos infinito. Y ahora por definición del impulso discreto, ¿sí? Fíjense, delta de menos 2, delta de menos 1, delta de menos 3, delta de menos 4, van a ser todas nulas, por definición. ¿Por qué? Porque la delta de n vale 1 cuando n vale 0. Es decir, delta de 0 vale 1, para cualquier delta evaluado en otro valor que no sea en el 0 va a ser 0, y acá también, delta de 1 vale 0, así que ¿qué nos quedaría? 0 más 0 más 0 más 0 más 1 más 0. En definitiva me da 1, tal cual como lo habíamos definido. ¿Sí? Tal cual como lo habíamos definido. Y si usamos la otra, para que ustedes vean, por ejemplo, queremos nuevamente calcular el escalón unitario discreto en 1, en este caso n vale 1, entonces nos queda la sumatoria de k igual 0 infinito de delta de, en este caso decíamos, acá n, vamos a reemplazarlo directamente, ¿sí? Vamos a reemplazar directamente a n por 1, ahí está, ¿sí? N por 1, entonces va a ser sumatoria de k igual 0 infinito de delta de 1 menos k. Bueno, cuando k vale 0 nos queda delta de 1 menos 0, que delta de 1 es 0, por definición de la delta de n. Cuando k vale 1 nos queda delta de 1 menos 1, 1 menos 1, 0, delta de 0 vale 1, por la definición de la delta de n. Cuando k vale 2 y a partir de ahí en adelante nos empieza a quedar delta de números negativos. Es decir, delta de menos 1, delta de menos 2, delta de menos 3 y todos esos valores van a ser siempre 0. Así que nos queda 0 más 1 más 0 más 0 más 0 más 0, que esa suma da 1 efectivamente, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, como ven, acá simplemente con este ejemplo estamos mostrando cómo funcionan cualquiera de estas dos expresiones a la hora de expresar un escalón discreto unitario en función de impulsos discretos, ¿sí? O impulsos discretos desplazados. Cualquiera de las dos nos permiten poder escribir al escalón discreto unitario, ¿sí? Bien, después, ¿qué otra propiedad? Esta propiedad también va a ser importante porque va a ser equivalente a esa otra propiedad que vimos en el video anterior, que se acuerdan que toda señal continua x de t se la puede escribir en función de deltas, ¿sí? De deltas de Dirac desplazados, ¿sí? Que era una propiedad importante. Bueno, acá también a toda señal discreta x de n, la vamos a poder escribir también utilizando deltas de Dirac discreto, es decir, usando impulsos unitarios discretos. Y la fórmula es muy parecida. De hecho, esta justamente sería la equivalente, o si se quiere la contrapartida, esta sería la contrapartida discreta de la fórmula que vimos anteriormente, que se acuerdan que esa integral la habíamos llamado integral de convolución. Bueno, a esta se la llama suma de convolución, ¿sí?
En variable continua se tiene integral de convolución y acá la contrapartida, la equivalente, se la conoce como suma de convolución. Obviamente para señales discretas. Entonces, a cualquier señal discreta x de n la vamos a poder escribir como la sumatoria de k igual menos infinito a más infinito de la señal x en k por impulsos discretos desplazados delta de n menos k. Miren que la sumatoria es respecto de k. Cuando uno haga este producto y lo evalúe para todos los valores de k, me va a quedar una señal que va a ser justamente la señal discreta x de n, en función de impulsos discretos, ¿sí? Decíamos, fíjense que acá tenemos una señal por la delta desplazada. Tiene esa estructura, ¿sí?, que habíamos dicho para señales continuas, que eso se lo llama producto de convolución. Simplemente que para señales continuas va a ser una integral, ¿sí?, y en este caso para señales discretas va a ser una suma, ¿sí?, o sumatoria de convolución. Entonces, esta propiedad, como decíamos, es importante porque nos va a permitir poder escribir cualquier señal discreta en función de impulsos unitarios discretos, ¿sí? Que obviamente también nos va a servir para el proceso de muestreo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pasar de una señal analógica a una señal digital al proceso de muestreo, de muestrear, ¿sí?, una señal? Bueno, obviamente que va a intervenir, ¿sí?, no solamente la integral de convolución, sino que también a la hora de muestrear toda señal continua, ¿sí?, y llevarla a una discreta, va a intervenir la suma de convolución. Por eso que es importante el producto de convolución, ya sea en variable continua o en variable discreta, es importante el producto de convolución. Bueno, hasta acá tenemos lo que sería la secuencia impulso unitario, es decir, su equivalente, ¿sí?, a la delta de Dirac continua, en este caso a la delta de Dirac discreta, que como vemos es mucho más sencilla, ¿sí? Es mucho más sencilla y de hecho a la hora de trabajar con ella, como se trabaja muestra a muestra, ¿sí?, es mucho más sencilla. Igual después, en el último video, vamos a ver justamente cómo convolucionar dos señales en variable continua y en variable discreta, es decir, cómo usar esa fórmula, esa integral de convolución para dos señales continuas, por ejemplo, dos señales continuas cualquiera, no tiene que ser con una delta, quiero decir, y cómo usar esta suma de convolución para dos señales discretas, ¿sí?, cualesquiera. Y ahí van a comparar que en el caso discreto es más fácil, es más largo porque es muestra a muestra, pero es más fácil, ¿sí?, la suma de convolución que la integral de convolución para el caso continuo. Bien, entonces, acá terminamos con las señales básicas que veníamos viendo. Hay más señales básicas. A medida que vayan apareciendo señales básicas, yo las voy a ir nombrando, ¿sí? Pero como decíamos, existen más señales básicas o señales con nombre propio, ¿sí? Como hablé de la función o de la señal escalón, la señal triángulo, que ya algo de eso hablé en el video anterior con respecto a la señal escalón, no hacía la señal triángulo, pero a medida que vayan apareciendo señales nuevas yo las voy a ir nombrando, ¿sí? Para que ustedes también las vayan conociendo, o seguramente ya las conocen, pero bueno, las vamos a ir nombrando. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho cuando vimos la definición de periodicidad para señales continuas y periodicidad para señales discretas eran equivalentes, ¿sí? Las definiciones son equivalentes, pero había algunas observaciones con respecto a las señales continuas y su periodicidad y a las señales discretas y su periodicidad. Bueno, vamos a terminar de completar ese tema. Ahora lo que vamos a ver son las observaciones con respecto a la periodicidad, pero para señales continuas. Y en el próximo video vamos a ver las observaciones con respecto a la periodicidad, pero para señales discretas, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, ¿no?, algunas cuestiones a considerar, ¿sí? Por ejemplo, primero, si supongamos que trabajamos con la señal continua, todas son señales continuas, todas son señales continuas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la señal x de t igual a e a la i omega 0t, que es lo que se llama una exponencial compleja, ¿sí? Es una exponencial compleja de variable real, ¿sí?, pero de recorrido o de imagen complejo. ¿A qué me refiero? La t es la variable independiente, que es una variable real, ¿sí? Pero el resultado, si yo reemplazo la t por cualquier número real, me va a quedar e elevado a la i por omega 0, que omega 0 es un número, ¿sí?, un número real, llamado, ya lo vamos a ver, llamado frecuencia angular.
Pero decíamos, nos va a quedar e a la i omega 0 por ese valor t. Y el resultado va a ser un número complejo. Así que esta es una exponencial compleja de variable real t. ¿Sí? Y de recorrido se dice, de recorrido o de imagen, ¿sí? Complejo. Es decir, que va de los reales a los complejos. Fíjense que si aplicamos la fórmula de Euler, la fórmula de Euler es muy conocida, ¿sí? Es una fórmula que nos permite relacionar o que nos relaciona las exponenciales complejas con las trigonométricas, con los senos y los cosenos. La fórmula de Euler se la puede demostrar a partir de series de Taylor, ¿sí? Ese sería un método para demostrarlo, es decir, desarrollar el coseno de omega 0t alrededor del origen por Taylor, desarrollar el seno de omega 0t alrededor del origen por Taylor, la serie de Taylor del seno de omega 0t, después la van a multiplicar por la constante i, y después van a ir sumando término a término. Va a ser muy interesante porque la serie de Taylor del coseno, ¿sí? Les va a empezar a aparecer factoriales, ¿sí? Pares, ¿sí? Acá la del seno les va a empezar a aparecer factoriales impares. Después cuando lo sumen, ¿sí? Término a término, les va a quedar una serie muy linda que no es casual, obviamente. La serie de Taylor que le quede de esa suma coincide con la serie de Taylor de la exponencial compleja e a la i omega 0t alrededor del origen. Es decir, ambas series de Taylor coinciden. Esa sería la forma de demostrar la fórmula de Euler. Euler o Euler también como se lo conoce, ¿sí? No es la única, existen otras formas alternativas, ¿sí? De demostrar esta identidad. Que para los que ya vieron variable compleja, ya la hemos visto. Para los que no, la hemos visto cuando vimos Fourier y cuando vimos Laplace, principalmente cuando vimos Fourier, ¿sí? La fórmula de Euler y demás. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos que e a la i omega 0t por la fórmula de Euler es igual al coseno de omega 0t más i por seno de omega 0t. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que la exponencial compleja continua de variable real t es periódica de periodo, acá lo tenemos, periódica de periodo 2pi sobre omega 0. ¿Sí? Fíjense que ahí lo llamamos t sub 0, ¿se acuerdan que t sub 0 es el periodo fundamental? ¿Sí? Porque en realidad la exponencial compleja es periódica de periodo 2m pi sobre omega 0, con m perteneciente en este caso a los enteros positivos. ¿Sí? Pero de todos los valores de m, para el valor más chico de m, en este caso cuando m vale 1, para el valor más chico de m se obtiene lo que se llama el período fundamental. ¿Sí? Que sería t sub 0. ¿Sí? En este caso, al periodo genérico cualquiera uno lo suele llamar con la letra t. ¿Sí? Bueno, en este caso, acá le puse el 0, se lo vamos a sacar. ¿Sí? Porque el periodo fundamental es el que está escrito arriba. El periodo fundamental es justamente t sub 0, que es 2pi por omega 0. En este caso es el periodo genérico, del cual el de arriba es un caso particular del de abajo, cuando m vale 1. Bueno, vamos a demostrar justamente que el periodo fundamental es 2pi por omega 0. ¿Sí? La demostración es muy sencilla y es usando la definición de periodicidad. ¿Sí? Fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos que x en t más t0, ¿sí? X en t más t0, ¿qué tiene que ser igual? Y bueno, esto va a tener que ser igual, ¿sí? A x en t, que sería la definición de periodicidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a averiguar cuánto vale t0. Entonces, x de t más t0, reemplazando la exponencial compleja, sería e a la i omega 0 por, donde dice t, reemplazamos por t más t0. ¿Qué hacemos acá? Distribuimos, el i omega 0 lo distribuimos, y por propiedades de la potenciación, ¿se acuerdan? Potencias de igual base para un producto se suman los exponentes, acá lo que hacemos es separarlo. Entonces nos va a quedar e a la i omega 0 por t por e a la i omega 0 por t sub 0, que es este otro que está acá. ¿Sí? Este es una i, ahí vamos a poner el puntito, ¿sí? Entonces, e a la i omega 0 por t más t0 es igual a e a la i omega 0t por e a la i omega 0 t0. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, justamente por definición de periodicidad, la señal x en t más t0 tiene que ser igual a la señal x de t.
X de t es esta, así que este producto tiene que ser igual a e a la i omega 0t, justamente. Por lo tanto, si este producto es igual a e a la i omega 0t, fíjense, yo tengo acá e a la i omega 0t por este otra exponencial igual a e a la i omega 0t, necesariamente este otro factor, e a la i omega 0 t0, tiene que ser igual a 1 para que se cumpla esta igualdad. Para que se cumpla esta igualdad, este factor necesariamente tiene que ser igual a 1. E a la i omega 0 t0 tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Y por la fórmula de Euler, justamente por la fórmula de Euler, si esta exponencial es igual a 1 y yo la exponencial la puedo escribir como un coseno más i un seno, ¿cuándo me va a dar 1? Y bueno, nos va a dar 1 cuando tengamos coseno de 2pi más i seno de 2pi, porque todos sabemos que el coseno de 2pi es igual a 1 y el seno de 2pi es igual a 0. ¿Sí? Entonces, decíamos, por la fórmula de Euler, al 1 lo expresamos como el coseno de 2pi más i seno de 2pi. ¿Sí? Y nuevamente tenemos que por la fórmula de Euler esta suma se la vamos a poder escribir como e a la i 2pi. En realidad yo acá dije por la fórmula de Euler, pero no es así. En realidad lo que hacemos es como tenemos que esta exponencial es igual a 1, al 1 pensando, ¿no?, en la fórmula de Euler, al 1 lo podemos pensar como el coseno de 2pi que vale 1 más i seno de 2pi que vale 0. En realidad eso es lo que quise decir. Y ahora esto sí, por la fórmula de Euler, esto va a ser igual a la exponencial compleja e a la i 2pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si e a la i omega 0 t0 es igual a e a la i 2pi, dos exponenciales complejas, ¿sí?, o dos exponenciales son iguales si y solo si son iguales sus exponentes. ¿Sí? Entonces, i omega 0 t0 tiene que ser igual a i por 2pi. Simplificamos las unidades imaginarias y ¿qué nos queda? Que omega 0 por t0 necesariamente tiene que ser igual a 2pi. De acá despejamos t0 y nos queda que t0 es igual a 2pi sobre omega 0. Y ahí tenemos entonces la demostración de que la exponencial compleja x de t igual a e a la i omega 0t es periódica de periodo t0 igual a 2pi sobre omega 0. A omega 0 se lo conoce como frecuencia angular o frecuencia angular fundamental, ¿sí? Una cosa es la frecuencia angular y otra cosa es la frecuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver acá que existe una relación entre ellas, pero son dos frecuencias distintas, ¿sí? La frecuencia angular, como siempre digo, remite a movimiento, remite a movimiento de tipo circular, ¿sí? Entonces, tenemos acá que el periodo t sub 0, el periodo fundamental t sub 0 va a ser 2pi sobre la frecuencia angular omega 0. Y ahí hemos demostrado que una exponencial compleja, a pesar que esta señal no se puede graficar, la señal e a la i omega 0t no se puede graficar, ¿por qué? Porque nos da un número complejo, ¿sí? Un número complejo, decíamos, o es una función compleja de variable real, no tiene representación gráfica. Pero a pesar de todo, a pesar de que no tenga representación gráfica, fíjense que es periódica de periodo 2pi sobre omega 0 porque obviamente verifica con la definición de periodicidad, a pesar de que no tenga representación gráfica, bueno, y en general esto después se puede generalizar, ¿no? Como decíamos, en general después vamos a tener el periodo t que va a ser 2m pi sobre omega 0. Sería esto, sería 2 por pi por una constante entera m dividido omega 0. Y acá lo que estamos haciendo es generalizar, ¿sí?, la definición de periodicidad. Entonces vamos a decir que la exponencial compleja es periódica, por ejemplo, cuando m vale 1 es esto, cuando m vale 2 es lo mismo que decir 4pi sobre omega 0, cuando m vale 3 es lo mismo que decir 6pi sobre omega 0, y así sucesivamente. De todos los periodos que admite la exponencial compleja real, compleja me refiero de variable real, ¿sí?, de todos los periodos que admite, al más chico posible, ¿sí?, se lo llama periodo fundamental, por eso que lo llamamos t sub 0, por eso que yo acá le borré el 0 para llamarlo justamente t sub 0, que es el periodo fundamental. Es el valor más chico posible que verifica la definición de periodicidad. Acá también hago una observación. Fíjense que acá
M, la constante M, pertenece a los enteros positivos, es decir, a los naturales. Pero también hay autores que ponen directamente los enteros, ponen M perteneciente a los enteros. Es decir, porque M podría ser negativo también porque se cumple la definición. ¿Sí? Se cumple la definición. Lo que sucede es que ponemos M entero positivo porque por definición el periodo T es un número real positivo. Es un número real positivo. ¿Sí? Por eso que acá ponemos M perteneciente a los enteros positivos. ¿Sí? Pero, repito, M podría ser negativo. No es el caso, nosotros no lo vamos a tomar así, lo vamos a tomar con M perteneciente a los enteros positivos. Bien, esto con respecto a la señal compleja, ¿sí? O a la señal continua, x de t igual e a la i omega 0t. Después, otra señal que está íntimamente relacionada con la exponencial compleja es la onda sinusoidal. ¿Sí? X de t igual a por seno de omega 0t más tita. Acá estoy usando la señal seno, ¿sí? Pero puede ser la señal seno, puede ser la señal coseno, es lo mismo, ¿eh? Si acá fuera un coseno, todo lo que vamos a decir es exactamente lo mismo. Bueno, esta señal, como ustedes bien la conocen, se la conoce como una onda sinusoidal o senusoidal, depende también, ¿no? el autor, sinusoidal o senusoidal generalizada. Esta es una onda sinusoidal, yo digo sinusoidal, esta es una onda sinusoidal generalizada, ¿sí? Porque tiene, recuerdan, ¿no? Tiene amplitud, la A representa la amplitud, ¿sí? Es justamente variar el máximo y el mínimo de la señal, de la onda, ¿sí? Sinusoidal. Posee frecuencia, en este caso esta frecuencia omega 0 es la frecuencia angular, ¿sí? Ahí lo que tiene que ver es con la onda dentro del periodo fundamental, dentro de un periodo fundamental, ¿sí? Según cuánto valga omega 0 es la cantidad de veces que va a entrar dentro del periodo fundamental, ¿sí? Si entra más de una vez, significa uno lo que puede decir es que la señal se está contrayendo, la estamos contrayendo porque hay más oscilaciones. Si omega 0 es, por ejemplo, mayor que 1, si omega 0 está entre 0 y 1, entonces la señal, no va a entrar la señal completa dentro de un periodo fundamental, sino que puede entrar media señal. Entonces en ese caso vamos a decir que la señal se está dilatando, ¿sí? Como si la estuviéramos estirando de manera horizontal. La contraemos o la estiramos de manera horizontal, ¿sí? Eso según cuánto valga omega 0, que es la frecuencia angular. Y tita, bueno, tita acá lo que va a representar es un corrimiento, pero así como está escrito, tita no. En realidad uno acá lo que hace dentro del argumento, sacamos factor común omega 0, dentro del argumento estoy diciendo, extraemos factor común omega 0 y nos quedaría omega 0 por t más tita sobre omega 0. Y a tita sobre omega 0, ¿sí? Es lo que se lo va a llamar como desfasaje o corrimiento. Toda la señal corrida hacia la derecha o corrida hacia la izquierda según el signo que vaya a tener, ¿sí? Bien, esto con respecto a una señal sinusoidal cualquiera. Pero decíamos, cualquier onda sinusoidal generalizada, ya sea un seno o un coseno, su periodo fundamental, t sub 0, va a ser 2pi sobre omega 0. Obviamente, igual que la exponencial, porque justamente están relacionadas el seno y el coseno con la exponencial. Entonces, esta onda sinusoidal, ¿sí? Generalizada, va a tener periodo fundamental 2pi sobre omega 0. Y acá tenemos la frecuencia. La frecuencia llamada f sub 0, porque es la frecuencia fundamental, es la inversa del período. Eso es por definición, ¿ven? Frecuencia, f sub 0 es igual a 1 sobre el período. La frecuencia es igual a 1 sobre el período, ¿sí? Que va a estar dado en unidades, por ejemplo, en Hertz. Si el período t sub 0 está dado en segundos, por ejemplo, si está dado en segundos, ¿sí? Entonces la frecuencia, la unidad de medida de la frecuencia, va a estar dada en Hertz. Y fíjense que podemos relacionar a partir de estas dos fórmulas, podemos relacionar la frecuencia con la frecuencia angular, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Ven? La frecuencia angular omega 0 va a ser igual a 2pi veces la frecuencia fundamental f sub 0. ¿Sí? Si simplemente a donde dice f sub 0 lo reemplazamos por 1 sobre t sub 0, es justamente lo que tenemos escrito ahí arriba. ¿Sí? Entonces acá tenemos una fórmula que relaciona la frecuencia angular, que remite a movimiento circular, es decir, a radianes, ¿sí?
Supongamos que justamente a la f sub 0 la reemplazamos por 1 sobre t0 y a t0 justamente a t0 lo estamos midiendo en segundos, entonces la frecuencia angular omega 0 sería 2pi radianes sobre segundos, ¿sí? Estamos trabajando en radianes sobre segundos, ¿sí? Esa sería la unidad de medida para la frecuencia angular fundamental omega 0. Y para la frecuencia fundamental a secas, como la inversa del periodo fundamental, se mide justamente en su unidad de medida, va a ser en Hertz. Bien. Fíjense también, a partir de la onda sinusoidal y a partir de la exponencial compleja, ven que la exponencial compleja, ¿sí?, tiene como parte real, un coseno, y como parte imaginaria, la parte imaginaria es lo que está multiplicándose por la unidad imaginaria, como parte imaginaria tiene justamente un seno. Entonces, en general, fíjense, si yo tengo la onda sinusoidal generalizada, a coseno de omega 0t más tita, ¿sí? Aclaro que tanto al seno como al coseno, a las dos se las engloba dentro de lo que se llaman ondas sinusoidales. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si yo tengo un coseno, ¿se las llama sinusoidal? Sí, porque estas dos, ¿sí?, estas dos se las conocen como ondas sinusoidales, ¿sí?, generalizadas. Entonces, decíamos, si tenemos a por coseno de omega 0t más tita, ¿sí?, en base a lo que tenemos acá, la fórmula de Euler, esto va a ser igual a la constante a por la parte real, re es la parte real de la exponencial compleja e a la i omega 0t más tita. Cosa que es cierto, porque si ustedes miran esta exponencial compleja, la parte real de esta exponencial compleja va a ser justamente todo esto, que sería el equivalente a lo que tenemos ahí, multiplicado por la amplitud a. Y la parte imaginaria, y m es la parte imaginaria, fíjense, a por la parte imaginaria de la exponencial compleja es justamente la onda sinusoidal. Así que a por un coseno va a ser a por la parte real de una exponencial compleja y a por un seno va a ser igual a por la parte imaginaria de la exponencial compleja, ¿sí? Para tener una relación, por ejemplo, entre la onda exponencial, me refiero a exponencial compleja que tenemos acá continua, relacionada con las ondas sinusoidales, ¿sí? Que es lo que tenemos escrito ahí, por ejemplo. Bien, y otra propiedad muy interesante o una característica muy interesante de las señales periódicas continuas es que, por ejemplo, fíjense, si yo tengo una señal continua x de t como la suma de dos señales continuas x1 de t y x2 de t, ¿sí?, tenemos una particularidad que si x1 de t es una señal periódica y x2 de t es una señal periódica, la suma me puede llegar a dar una señal periódica. ¿Por qué digo me puede llegar a dar? ¿Por qué? Porque la suma de dos señales periódicas no siempre es una señal periódica. Lo que vamos a ver ahora, muy sencillamente, es bajo qué condiciones o cuándo una suma de dos señales continuas periódicas es una señal periódica, ¿sí? Para tenerlo presente a la hora de sumar señales periódicas continuas, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, la deducción, repito, es bastante sencilla, ¿sí? Supongamos que x1 de t es periódica, por lo tanto, si x1 de t es periódica, tenemos por definición que x1 de t va a ser igual a x1 de t más un periodo t1, ¿sí? Y en forma genérica, si lo generalizamos, esto va a ser igual a x1 de t más una constante k1 por t1, donde k1 es un número entero cualquiera, positivo o negativo, ¿sí? Bien, si x2 de t es una señal periódica, continua, por definición de periodicidad, tenemos que x2 de t va a ser igual a x2 de t más un periodo t2. Ve que acá puse t2 distinto de t1. Pueden llegar a ser iguales, pero no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Entonces x2 de t más el periodo t2. Y en forma general, o generalizando, es decir, va a ser igual a x2 de t más una constante entera, k2 por t2, ¿sí? Entonces, tanto k1 como k1 y k2 pertenecen a los enteros, ¿sí? Que no tienen por qué ser iguales. Podrían ser iguales, pero no tienen por qué ser iguales. Entonces, por hipótesis, sabemos que x1 de t cumple con esta definición y x2 de t cumple con esta definición. Lo que yo quiero ver es si la suma la cumple
O, en todo caso, si yo quiero que la suma cumpla con la definición, es decir, que quiero que la suma de dos periódicas sea periódica, bueno, ¿bajo qué condiciones va a suceder eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por definición, nuevamente, de periodicidad, tenemos que la señal x de t es igual a x de t más un cierto periodo t genérico, ¿sí? Bien, como x de t, por hipótesis, es x1 más x2, reemplazamos. Entonces, en el miembro izquierdo tenemos x1 de t más x2 de t. Igual, ¿sí? Y en el miembro derecho, justamente, en el miembro derecho, también x de t más t mayúscula, por definición, tenemos x1 de t más t mayúscula más x2 de t más t mayúscula, ¿sí? Esto por definición de la x de t. Ahora bien, la x1 de t y la x2 de t la reemplazamos por las hipótesis, ¿sí? Entonces nos queda x1 de t más k1 por t1 más x2 de t más k2 por t2 igual, y en el miembro derecho simplemente lo dejamos tal cual, x1 de t más t grande más x2 de t más t grande, ¿sí? Fíjense que el miembro derecho lo dejamos igual, solamente por hipótesis reemplazamos en el miembro izquierdo. Y ahora, por igualdad, porque fíjense que tengo una señal x1 del miembro izquierdo y una señal x1 en el miembro derecho, y tengo una señal x2 en el miembro izquierdo, una señal x2, que es la misma señal x2 en el miembro derecho, y ambas están sumando. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, el argumento de la señal x1 del miembro izquierdo, ¿sí?, tiene que ser igual al argumento de la señal x1 del miembro derecho. Es decir, que t más k1 por t1 tiene que ser igual a t más t grande. Donde las t chicas, si yo eso lo igualo, si igualamos este argumento con este argumento, la variable t desaparece, ¿y qué nos queda? Nos queda que k1 por t1 tiene que ser igual a t grande, ¿sí? Que es lo que está escrito acá abajo. K1 por t1 tiene que ser igual al periodo t mayúscula, o t grande, como digo yo. Y lo mismo con la señal x2. El argumento de la señal x2 del miembro izquierdo tiene que ser igual al argumento de la señal x2 del miembro derecho. Entonces, la variable t más k2 por t2 tiene que ser igual a la variable t más t grande, ¿sí? Si igualamos esos argumentos, la variable t, esta y esta variable t se cancelan, ¿y qué nos queda? Que k2 por t2 es igual a t grande, que es lo que está puesto acá. ¿Ven? K2 por t2 es igual a t grande. Ahora bien, si k1 por t1 es igual a t grande y k2 por t2 es igual a t grande, por carácter transitivo, k1 por t1 tiene que ser igual a k2 por t2. Y de acá lo podemos dejar escrito así, o transponiendo, ¿sí?, tenemos que k1 sobre k2 tiene que ser igual a t2 sobre t1, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Que, fíjense que una suma, para resumir, una suma de dos señales continuas periódicas, una suma de dos señales continuas periódicas me va a dar una señal periódica si sucede que el cociente entre sus periodos, t2 dividido t1, o podría ser t1 dividido t2, porque esto podría estar escrito al revés, sí, es lo mismo, es equivalente. Decíamos, una suma de dos señales continuas periódicas va a ser una señal continua periódica si el cociente entre sus periodos, ¿qué me da? K1 sobre K2. K1 y K2, ¿qué son? Números enteros. Por lo tanto, K1 sobre K2, ¿qué es? Es un número racional. Por definición, es un número racional, ¿sí? Entonces, la suma de dos señales continuas periódicas me va a dar una señal continua periódica si el cociente entre sus periodos me da un número racional. Me tiene que dar un número racional. Si no, no. Esa va a ser la condición para que una suma de dos señales periódicas continuas me dé una señal periódica continua. Bueno, ejemplo de esto lo tienen en los dos textos, tanto en el texto de Crayen y Armentano, que es el de análisis de sistemas lineales, como en el texto de señales y sistemas de Wei Su. En ambos textos van a tener ejemplo de esto que yo les estoy diciendo acá, porque vuelvo a repetir, en variable continua no siempre la suma de dos señales periódicas es una señal periódica. Repito, la suma de dos señales periódicas va a ser una señal periódica
¿Sí? Si sucede esto, si el cociente entre sus periodos me da un número racional, porque K1 sobre K2 o K2 sobre K1 es un número racional. ¿Sí? Si me da un número irracional, eso significa que a pesar de que estas dos sean periódicas, si el cociente entre sus periodos me da un número irracional, significa que el resultado no va a ser una señal periódica. Va a ser continua, pero no va a ser una señal periódica. ¿Sí? Esto va a volver a aparecer, por ejemplo, para los que ya vieron Fourier, esto que yo estoy diciendo ya se vio, ya lo vimos, porque va a ser una de las condiciones justamente para lo que es las series de Fourier, porque una serie de Fourier es una suma de señales continuas, y yo lo que quiero es una suma infinita encima de señales continuas, que yo lo que quiero que converja a una señal continua. Entonces, si yo voy tomando de a dos términos la serie de Fourier, quiero que pase esto, quiero que suceda esto justamente. Pero bueno, acá lo estamos viendo con funciones o señales continuas, en este caso periódicas. Después todo esto, estas características las vamos a volver a ver, pero para señales discretas, donde ahí hay una pequeña variante. ¿Sí? Ahí va a haber una pequeña variante, porque ven que acá, como yo les decía, ven que en general, si hay frecuencia angular, hay período, porque una es la inversa de la otra, ¿sí? Si hay frecuencia angular, hay período. Pero ya vamos a ver, por ejemplo, que en el caso discreto, vamos a tener, todo entre comillas, vamos a tener frecuencia angular y puede carecer de período. Es decir, por analogía con esta fórmula, ¿sí? Va a tener omega 0, pero no va a existir la T. Y decir, ¿cómo puede ser? Y sí, justamente eso puede pasar en el caso discreto, ¿sí? Porque ahí ya vamos a ver, bueno, qué valores puede tomar justamente el omega 0, el T, cuál es el máximo mínimo valor, cuál es la máxima o la misma frecuencia que puede darse en el caso discreto y demás. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video, y además todo esto está en ambos textos. Bueno, entonces, terminamos con la secuencia impulso unitario, que era lo que faltaba con la contrapartida, su contrapartida continua. Acá estamos viendo la periodicidad, observaciones de la periodicidad para el caso continuo. En el próximo video vamos a ver las observaciones de la periodicidad, pero para el caso discreto, ¿sí? Donde va a estar esto que yo comenté. Y después vamos a empezar a trabajar un poquito con las señales, con todos los corrimientos, amplitudes, desfasajes y demás, ¿sí? Para ya ir terminando con convolución continua y convolución discreta. Vamos a ver un ejemplo y un ejemplo, ¿sí? Para más o menos entender el proceso de la convolución. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, como siempre, me la hacen al correo o al jefe de trabajos prácticos o a mí, cualquier duda que tengan, y cualquier material que quieran o que les haga falta, como siempre, nos lo solicitan o me lo piden. Espero que esto mínimamente se haya entendido, ¿sí? Como siempre es una síntesis, estas clases son síntesis, ¿sí? De lo que sería una clase normal. Obviamente que todo esto lo complementan con los libros, con los apuntes que ustedes ya tienen. Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo video.